¿Tienes mareo, tienes visión borrosa, incluso sientes que te vas a desmayar? Puede ser que sufras de presión baja o conocido en medicina como hipotensión arterial. En este video te voy a decir qué es la presión baja y cómo podemos tratarla. Para entender más de este tema, debemos saber primero qué es la presión arterial. La presión arterial no es nada más que la presión que la sangre ejerce en las paredes de las arterias. Cuando esa fuerza que se ejerce en las paredes de las arterias está fuerte o muy alta, podemos hablar que la presión está elevada. Y cuando esa presión está baja, pues obviamente la presión disminuye. Para entender un poco más, existen dos factores que hacen que se disminuya la presión o que cause una hipotensión arterial, conocido en medicina o como presión baja. Número 1, cuando los vasos se dilatan o cuando existen factores que hacen que se dilaten los vasos. A esto se lo conoce como vasodilatación. Y número 2, cuando la cantidad de sangre que bombea el corazón disminuye. Un ejemplo puede ser una hemorragia, etc. Ahora debemos saber cuáles son los valores normales de la presión y cuándo nosotros podemos decir que estamos en una presión baja o una hipotensión arterial. Primero debemos recordar que la presión considerada normal es de 120-80 milímetros de mercurio. ¿Y cuándo decimos que una persona está con presión baja? Pues cuando presenta presión inferior a 90 por 60 milímetros de mercurio. Aquí estamos hablando de una persona que presenta presión baja o hipotensión arterial. Con esta presión hay personas que ya pueden presentar algunos síntomas de presión baja. Algunos de estos síntomas tenemos como debilidad muscular y esto se debe que como no está llegando sangre a los tejidos, al músculo, como oxígeno y nutrientes, pues obviamente va a haber una disminución de la energía, lo cual obviamente va a causar una debilidad muscular y también como no llega sangre hacia el cerebro, puede presentar debilidad, mareo, somnolencia, visión borrosa, incluso taquicardia conocido como palpitaciones. Y estas palpitaciones o taquicardia se debe a que el cuerpo quiere compensar esta presión baja, o sea, la hipotensión arterial, lo cual hace que se acelere el corazón, la frecuencia cardíaca, para intentar compensar o resolver el problema de la hipotensión arterial. Aquí el paciente puede comenzar a sudar frío, un sudor medio pegajoso y también la persona puede presentar una sensación de que se va a desmayar, entre otros. Y te preguntarás, ¿cuáles son las causas que llega a que una persona tenga presión baja o hipotensión arterial? Entre ellos tenemos la deshidratación. Personas que beben poca agua o personas que llevan mucho tiempo sin tomar agua o como los ayunos intermitentes que donde no consumen nada de comida por ciertas horas y tampoco beben agua. También se puede dar en personas que tienen diarreas intensas, vómitos intensos y esto se da obviamente porque hay una deshidratación. También se puede dar en personas que toman de forma errada los diuréticos y también las personas que toman los famosos test diuréticos, ¿no? Para bajar de peso, lo que hace más que todo es eliminar líquido. Y recordemos que el cuerpo necesita líquido así para poder aumentar la presión arterial. Y obviamente lo que causa es una hipotensión arterial. Otras causas que puede causar una presión baja son personas que llevan acostadas por mucho tiempo y que se levantan muy rápidamente. A esto se lo conoce como hipotensión ortostática. Esto a veces es algo fisiológico, algo normal que se le puede dar a cualquier persona que se levanta muy rápido. Por eso se aconseja que las personas no se levanten demasiado rápido de la cama, sino que se tomen su tiempo, que se sienten en la cama y luego se levanten. Pero también puede darse en personas que toman fármacos vasodilatadores, como por ejemplo la tansulosina, también o fármacos que ayudan a controlar la presión arterial. En estos casos, si la persona consume algún medicamento que es para controlar la presión, no quiere decir que lo deba dejar, sino que debe consultar con su médico para hacer el cambio del medicamento o buscar otras alternativas. Y también se puede dar una hipotensión mediada neuralmente. Esto quiere decir que cuando una persona está muy nerviosa o está viviendo muchas emociones intensas, esto puede hacer que baje la presión arterial, lo que puede causarle un desmayo.
Esto se ve mucho, por ejemplo, en bodas, cuando la novia está muy nerviosa y obviamente muy feliz y está teniendo emociones muy intensas, pues se desmaya por el nerviosismo, ansiedad y todo. Y también se puede dar en personas que llevan mucho tiempo paradas, ¿no? Sin moverse. Por ejemplo, los militares que a veces cuando los castigan, pues lo paran en el sol por mucho tiempo, puede darle lo que es obviamente que se le baje la presión, una hipotensión arterial. Esto no quiere decir que las personas que trabajan en shopping, en tiendas o que están mucho tiempo paradas, pues van a sufrir de presión baja. No. Lo que pasa es que estas personas que están mucho tiempo en pie sin moverse, quietas, puede darle hipotensión arterial. Pero las personas que están trabajando en shopping, en tiendas, pues están en constante movimiento. Entonces, obviamente aquí hay una circulación de la sangre. Estamos hablando aquí de personas que están de pie, paradas, sin moverse. Ahora, lo más importante, te preguntarás, pero ¿cómo podemos tratar la hipotensión arterial o conocido como presión baja? Lo primero que hay que hacer es consumir líquido, idealmente agua, jugo de coco, jugos naturales. También es importante que si la persona está con una hipotensión o la presión baja y siente que se va a desmayar, es importante que se siente o que se acueste y elevar los pies. Esto ayudará obviamente que haya un retorno de la sangre de los miembros inferiores hacia el corazón y pueda seguir bombeando el corazón y mandar sangre a todo nuestro cuerpo. Debe permanecer acostada hasta que pasen los síntomas causados obviamente por la presión baja. Otra cosa importante es que las personas que toman medicamentos para controlar la presión alta y siente que hay algún cambio que le está causando una presión baja, es importante que acudan a su médico. ¿Para qué? Para que puedan cambiar de medicamento, ya que muchas personas a veces hacen cambio en su estilo de vida, bajan de peso y a veces la dosis pues que antes tomaban ahora es muy fuerte y esto necesita comunicarse a su médico. Esto no quiere decir que la persona que tiene pues hipertensión arterial debe dejar de tomar sus medicamentos, para nada, debe continuar tomando o cambiar a otro pues que sea ideal para el paciente. Recuerda siempre acudir a tu médico de confianza. Dr. David informa.